Buenos días, damos una cordial bienvenida a nuestra audiencia de Uno Libres como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1 y este es el espacio de todos ustedes, nuestros amables televidentes. Desde aquí, ustedes tienen voz para ayudarnos a hacer una mejor televisión, a construir un mejor canal, a interpelar a quienes hacen posible nuestra programación. Recuerden que recomendaciones, dudas e inquietudes las pueden escribir a través de la página canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Todas sus sugerencias son bien recibidas. Reiteramos la bienvenida a su casa y a su tribuna. La cobertura mediática sobre la explotación sexual infantil en Colombia, con epicentro en algunas ciudades turísticas, ha suscitado una intensa reflexión sobre el papel de los medios de comunicación en la denuncia y prevención de este tipo de violencia y abuso y sobre el tratamiento de la información. Casos recientes donde niños o niñas fueron encontrados en situación de vulnerabilidad ponen de manifiesto la complejidad y la gravedad de esta situación. Según el Sistema de Información Misional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, desde enero de 2023 a febrero de este año hay 313 casos de violencia sexual reportados. La indignación en redes sociales y los titulares de prensa y televisión fueron frecuentes durante la coyuntura. Nos preguntamos cómo están cubriendo los medios de comunicación estos casos de explotación sexual comercial infantil. Más allá de la tensión momentánea, el problema persiste en la falta de seguimiento en estos casos. ¿Utilizan los medios, y especialmente la televisión, imágenes correctas y un lenguaje adecuado al informar o contribuyen a la desinformación y a la estigmatización de este tipo de violencia y abuso? Muy bien, para profundizar en estos temas nos acompañan esta mañana Diana Carolina Baloy, directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, abogada y experta en derechos humanos. Bienvenida, buenos días. Bueno, muy buenos días a todos y a todos los televidentes de Canal 1 y del Defensor. Nos acompaña también Isabela Gatón Santander, subdirectora de Protección Laboral del Ministerio de Trabajo, experta en derechos humanos, justicia de género y de diversidad sexual. Buenos días, bienvenida. Buenos días para ti y para toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos. Y está Wilmar Andrés Osejo, abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses. Es abogado de la Fundación Renacer. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación y a toda la audiencia también. Desde Renacer seguimos trabajando para proteger la infancia y la adolescencia. Muy bien, como debe ser. Desde la distancia nos acompaña Caterín Jaramillo Díaz, directora de la ONG Valientes Colombia, profesional especializada en la lucha contra la trata de personas y la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en nuestro país. Buenos días, Caterín. Buenos días, Mario, y buenos días a la audiencia de Canal 1. Gracias por la invitación. Y para este tipo de casos siempre tenemos un invitado que es Fernando Ávila, profesor universitario, miembro del Comité de Gramática de la Universidad Sergio Arboleda y asesor de medios informativos, experto en temas de lenguaje, ortografía y redacción. Fernando, bienvenido. Hola Mario y amigos del Canal 1, televidentes del Canal 1. Gracias por la invitación a este programa. Y gracias por acompañarnos siempre. Y gracias a nuestros televidentes que ya inician nuestro espacio expresando sus dudas, inquietudes y perspectivas sobre el tema que ellos mismos nos propusieron. Pienso que los medios de comunicación pues han hecho una buena labor, la informan, pero a veces son demasiado amarillistas, se van más a lo rojo de la noticia que investigar, ir un poco más allá para ayudar. Precisamente ya las que sucedieron los hechos, pues lamentablemente no se puede hacer nada, pero sí prevenir para que no vuelvan a ocurrir cosas como estas y padres de familia como nosotros estemos más al pendiente de esas situaciones y del cuidado de nuestros hijos. No estamos muy seguramente informados, no tenemos como la condición de lo que significa ser un niño o una niña en este tipo de vulnerabilidad y todavía nos falta mucho para que los derechos humanos realmente puedan reivindicarse en los seres más indefensos, que en este caso son nuestros niños, niñas y adolescentes. El tema de la explotación sexual infantil es un tema bien complejo que no es de ahora, es de tiempo ya de antaño y que desafortunadamente estaba siendo desconocido desde diferentes ámbitos, social, político, gubernamental y demás. Pues la verdad yo veo más como más amarillismo que noticia como tal, o sea, crearle conciencia a la gente no está creando. Bueno, Diana Carolina, hay una perspectiva crítica de los televidentes. ¿Tú la compartes? Sí, bueno, de una u otra forma nosotros tenemos que empezar, como ustedes inicialmente lo decía, y es con la narrativa.
y llamar las cosas como son. Decía una televidente que hay cosas que no las llamamos como son, siempre han estado ahí, que las tenemos que llamar como son, tenemos que abordar como sociedad, como familia, pero sí tenemos que empezar a llamar las cosas como son, a decir que la narrativa se tiene que cambiar, que tenemos que de una u otra forma abordar las temáticas por los nombres propios. Nosotros, digamos, ya lo hemos venido adelantando y revisando y abordar pues la problemática de violencias que se desprende también unas acciones en el marco de la explotación sexual comercial de niños y niñas y que muchas veces pues finaliza también en temas de trata. Entonces, sí, de acuerdo con muchos televidentes en cuanto a la narrativa. Muy bien, no podemos generalizar, Isabel, pero insisten los televidentes que el tema es tratado con sensacionalismo y a veces con amarillismo. ¿Tú compartes esa perspectiva? Así es, claro, efectivamente. El hecho de mostrar las imágenes en muchas ocasiones de niñas, niños y adolescentes que han sido víctimas de estos fenómenos, digamos que se centra el medio de comunicación en ello y no en dar cuenta de los orígenes del fenómeno, y en ese sentido pues la noticia se transmite con cierto sensacionalismo, quizá para generar audiencia, y ahí creemos que los medios de comunicación tienen un papel muy importante en la prevención, empezando por reconocer cuál es el origen de este fenómeno y llamar las cosas por su nombre. En ese sentido, por ejemplo, que nos refiramos a explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes y no a prostitución infantil. Que abandonemos expresiones tales como prostitución infantil en turismo o turismo sexual. Y que, por ejemplo, evitemos expresiones tales como que los niños trabajan en pornografía. Los niños no trabajan en pornografía, son explotados en la producción de material pornográfico. Oye, Elmar, decían los televidentes, es claro que la televisión va a ritmo de la sociedad. Decían los televidentes que era un tema oculto, o por lo menos no manifiesto en el pasado. Hoy es más frecuente, pero ¿está bien tratado a tu modo de ver? Bueno, primero hay que aclarar que, digamos, que el tema de que los medios empiecen a hablar de esto es importante porque se hace prevención, ¿no? Y pone temas sobre la mesa que muy seguramente muchos desconocíamos o desconocen o desconocemos, ¿no? Entonces, eso, en primer lugar, es muy importante, empezar a hablar del tema. Ahora, que lo hagamos bien o mal, digamos que este es un trabajo que tenemos que ir avanzando en él. Digamos, es algo que no se conocía mucho, sí se conocía, pero no tanto. Y tenemos que empezar a trabajar por manejarlo de la manera que es. Como lo dicen las compañeras, hay que hablar de la manera adecuada, pero también tenemos que pensar en el enfoque que le damos a la información desde la víctima. ¿Qué tanta información están dando los medios de las víctimas, no? ¿Será que esta información pone en riesgo a sus familias, incluso a ellas? ¿Qué tanto necesitamos saber o identificar a una víctima que muy seguramente en años va a encontrar su noticia y va a sentir un impacto, ¿no? Entonces, ¿qué tanta información dan los medios sobre las víctimas y cómo se tienen en cuenta a la hora de exponer estos casos, ¿no? Eso es bien importante. En continuidad con lo que tú dices, le preguntamos a Fernando si es suficiente la información que estamos recibiendo en temas de violencia sexual a través de medios de comunicación. Fernando. Bueno, sobre esa pregunta, yo creo que los medios están informando suficientemente bien. Y suficiente, hago énfasis en la palabra suficiente porque no hay que agregar más a lo que ya se está haciendo. A veces hay especiales largos donde se muestra qué está pasando en cada ciudad, cuántos feminicidios ha habido, delitos contra los niños y las niñas, el tío violador, el padrastro violador, a veces tristemente el papá violador. Todo eso lo hemos visto. Yo diría que con la información que hay es suficiente. No pasemos a más, porque esto puede tener un efecto contrario al que se busca. Y es que el delincuente potencial diga, bueno, pero si mis vecinos hacen esto, yo también lo puedo hacer. Triste, ¿no? Y las víctimas potenciales pueden pensar lo mismo. Las niñas de Cartagena y del Parque Lleras de Medellín podrían decir, bueno, pero a estas niñas que venden su cuerpo les va bien porque tienen platica, pueden comprar ropa nueva, las invitan a viajes, les dan joyas, tienen plata, chévere. Gravísimo, gravísimo eso. De manera que lo que estamos haciendo está bien, no pasemos de ahí.
Bueno, con algunas inquietudes al respecto, como nos han planteado ustedes, con algunos correctivos. Hablemos del lenguaje, Caterina, a propósito de lo que venimos diciendo. ¿Utilizan adecuadamente el lenguaje? Ya Isabel ponía un acento especial. ¿Tú lo compartes? En efecto, esta mala comunicación genera muchos estigmas. Si bien lo decía con relación a los comentarios de la ciudadanía que son desagradables en su mayoría, también empezamos a pensar que estas niñas, niños y adolescentes se están prostituyendo. Y aquí es donde es importante que los periodistas consideren y contemplen la guía de Luxemburgo, que es una guía precisamente creada para saber cómo comunicar los abusos y la explotación sexual, porque no podemos seguir hablando de prostitución infantil en un país donde la prostitución no es ilegal, entonces creemos que es normal y legitimamos el delito. No podemos seguir hablando de turismo sexual, ¿cierto? Porque incluso la misma Organización Mundial para el Turismo llama la atención y dice, no podemos seguir hablando de esto porque esto no es un servicio, no es una forma de hacer turismo, así como turismo de aventura y demás, sino que esto es un delito y se debe hablar de explotación sexual en contextos turísticos y asimismo manejar muy bien y muy acorde el lenguaje para no caer en una revictimización o en legitimar estos delitos que tanto le hacen daño a las niñas, niños y adolescentes. Hay que insistir mucho en ello. Por razones de edad hay situación de vulnerabilidad y ahí no hay consenso, no hay consentimiento. Escuchemos a nuestros televidentes preguntando. Hola, ¿cómo pueden los medios de comunicación y la televisión desempeñar un papel más responsable y ético en la representación de la violencia y abuso sexual infantil, evitando la desinformación y la estigmatización de este tipo de violencia? Bien, entremos en ese terreno propositivo. ¿Qué pueden hacer los medios? Ya hemos dicho, cambiar el lenguaje, cambiar las etiquetas, cambiar las denominaciones. No utilizar determinadas imágenes. ¿Qué más podemos hacer en ese sentido? Al niño y a la niña, al adolescente se le debe proteger en cualquier momento, en cualquier contexto, pero yo vuelvo nuevamente con el tema del lenguaje, con el tema de la narrativa, de cómo se habla, cómo se dice. Nosotros, digamos, observamos todavía noticias de hace 2-3 semanas donde de una u otra forma se sigue hablando de prostitución. Y cada vez que creo que cada uno de nosotros ingresa o entra digamos, a hablar con algún medio de comunicación, todavía los términos y las denominaciones siguen siendo inadecuadas. Entonces, primero, llamar a la reserva, a la protección de los niños, niñas, adolescentes, lo establece el Código de la Infancia y la Adolescencia, pero también nuevamente como a las especialidades que también tienen que tener los medios de comunicación y las personas que nos comunican. En ese sentido, es importante insistir, Isabel, en la capacitación de los periodistas. No nos la sabemos todas. Y la sociedad ha evolucionado, la sensibilidad de la sociedad ha evolucionado, los requerimientos y los retos de la sociedad frente a este tipo de criminalidad ha evolucionado y a veces no estamos preparados para ello. Este tipo de noticias, pues que además se producen generalmente en horarios AAA, en noticias de la mañana, del mediodía y de la noche, pues tienen una audiencia muy grande que se puede aprovechar para que precisamente la comunidad conozca estos medios y estos canales. Pero en segundo lugar también enfatizar en las consecuencias a nivel emocional, psicológico y físico que tiene para las niñas y los adolescentes y centrar nuevamente la responsabilidad en los explotadores sexuales. Creemos también que es importante cómo asumir esta responsabilidad por parte de los medios implica fortalecer mensajes para la sociedad en el sentido de que puedan alertarse y detectar aquellas alertas tempranas, por ejemplo, si llegan niñas que no tienen las condiciones económicas para proveerse un celular, para obtener algunos bienes que tienen, digamos, un alto precio, que la familia o la sociedad, la comunidad, los maestros y los cuidadores puedan generar unas sospechas para tratar de identificar si detrás de esos regalos o promesas de tipo económico pues existe efectivamente la acción de un explotador sexual. Que son alertas tempranas y sobre todo, Wilmer, porque detrás de cada una
de estas circunstancias hay un drama, hay una historia que a veces no la contamos detrás, ¿verdad? Y que de alguna manera podría posibilitar la comprensión por parte de congéneres de niños, niñas y adolescentes abusadas y violentadas. Claro que sí. Por eso es que nosotros también promovemos que los medios se vuelvan un espacio, un entorno protector, ¿no? Y que también en los medios, si bien se habla de una noticia, se hable también o se dé un espacio para la reflexión, ¿no? Para que no solo se vuelva una noticia, algo que sucedió, sino también una reflexión sobre esa situación, sobre cuál es el impacto que tiene la víctima a tiempo, a futuro, qué la llevó a ello, ¿no? ¿Por qué está ahí? Ella no quería realmente, algo la tuvo que llevar ahí. Y finalmente cuando vemos estas noticias no se reflexiona sobre ello, ¿no? Siempre nos centramos en el hecho que pasó, en la culpabilidad de la víctima muchas veces, pero no en qué la llevó a ella y qué podemos hacer como sociedad. Los medios de comunicación también hacen parte del entorno protector para la infancia y la adolescencia en temas de explotación sexual y trata de niños, niñas y adolescentes. Muy bien, salimos a las calles, abrir los micrófonos y las cámaras a nuestros televidentes para que le pregunten a nuestro panel. ¿Cómo podemos confiar en los medios de comunicación cuando no nos informan correctamente los hechos contra víctimas sexuales siendo menores de edad? Confianza, Isabel, en los medios de comunicación. Es importante generarla para que madres, especialmente, y los mismos niños y adolescentes viendo televisión puedan atender y confiar en esos mensajes que desde aquí se lanzan. Sí, básicamente yo creo que podríamos concentrarnos en 3 puntos y el primero de ellos es que algo que nos permite recuperar la confianza es transmitir el mensaje en el sentido de que en este país no se puede explotar a niñas, niños y adolescentes porque todos los delitos asociados a la explotación sexual y comercial son delitos. Todas estas conductas son delitos, es decir, que son sancionadas penalmente. Esto no es un lugar donde los explotadores sexuales puedan venir a hacer de las suyas ni a frenar, como también en muchos medios de comunicación se han transmitido impulsos pues naturales que no pueden ser contenidos. En primer lugar. En segundo lugar, enfatizar en aquellas noticias positivas, es decir, dar a conocer que el país, a través de las líneas de política pública como las del ICBF, el Ministerio del Trabajo, pues tenemos efectivamente ejes a través de los cuales fortalecemos la prevención, pero también enfatizar en aquellas noticias en las que se dan casos positivos de judicialización, en las que le demos la tranquilidad a la ciudadanía que se pudo procesar y judicializar a los explotadores sexuales y comerciales. Yo creo que con esos 3 énfasis podemos contribuir en la recuperación de la confianza de la ciudadanía. Ya que criticamos a los medios, algunos medios porque abusan de las sensaciones y de las emociones, ¿qué aspectos en la sensibilidad de las narrativas podemos tocar en la idea de concienciar a la ciudadanía sobre estos delitos, Caterine? Lo que se debe abordar con mayor sensibilidad es el consentimiento. Tenemos que tener claro que con el mismo Código Penal podemos encontrar que para el delito de la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes no hay consentimiento. Sí, no estamos hablando de Código Civil en donde nos habla de un consentimiento a mayores de 14 años, no. Estamos hablando de un Código Penal que nos habla de un delito de explotación, que si se llega a evidenciar o incluso si la niña, niño o adolescente llega a expresar que hay consentimiento, que ella quiere estar ahí, este consentimiento tiene que verse como viciado o manipulado, porque nadie puede contemplar su propia explotación. Y eso tenemos que hablarlo muy bien, porque muchas veces se cree que como no están amarradas, no están pidiendo ayuda, ¿cierto? Están contando dinero, están en la rumba, creemos que ellas están ahí porque quieren. Y tiene que quedar muy claro que la vida de las personas menores de 18 años depende de nosotros, de los adultos. Y esto está en la Constitución. Nosotros somos los que debemos velar por el cuidado y la protección de las niñas, niños y adolescentes. Así que es una invitación también para que los periodistas velen por estas vidas y comuniquen cada vez mucho mejor. La ficción, Wilmer. No hemos hablado de la ficción y qué importante es la ficción. Estos relatos argumentales que recreen estas situaciones y que en el consumo televisivo ayuden a concienciar desde una
perspectiva constructiva. Ahí los medios públicos tienen que cumplir con ese papel y ahí decimos, ahí sí tienen que cumplir con ese papel, especialmente el de la ficción. Total. Y aquí hablamos, si hablamos de ficción y el papel que tienen los medios, digamos, el impacto que tienen en Colombia también los medios, hablamos de corresponsabilidad. Y tenemos que hablarlo así. Entonces, si vamos a trabajar en los medios de comunicación en estos temas, hagámoslo de manera responsable, corresponsable, que haya una reflexión, que si bien hablamos de ficción, también se hablen de temas que son reales, ¿no? De por qué una víctima está allá, de los factores de riesgo que la llevan a ello, que pueden ser llevados a la ficción, pero también, digámoslo así, de manera real, ¿no? Seguir trabajando en esto. Esto es de un trabajo diario, esto es de cambios sociales, la sociedad va cambiando, los términos van cambiando y la televisión tiene que ir cambiando con ellos, claramente. Por supuesto. Recuerden, los operadores por los que ustedes pueden sintonizar este y los demás programas del Canal 1, su opinión es muy importante para nosotros. Recuerden que nos pueden escribir a través del correo defensor@canal1.com.co. Abramos el buzón y veamos algunos de los mensajes que ustedes nos han hecho llegar recientemente con Natalia Acosta. Natalia, buenos días. Mario, buenos días y buenos días a todos los televidentes que nos acompañan en esta mañana. El primer correo que recibimos dice: excelente noticiero, periodistas y presentadores profesionales. Lástima que ni en el noticiero del mediodía ni en el canal informan la hora, que es muy importante para la teleaudiencia. Por eso toca cambiar a otros canales para ver qué hora es. Nos escribe Carino Hernández. No es una crítica menor, no es un error estético, es una necesidad de la teleaudiencia que en este país se olvida, así como la información del clima, la información de la hora son claves para los televidentes, Natalia. El segundo correo que recibimos de ustedes, nuestros televidentes, dice: estimado defensor, he notado que hay algunos programas en su programación que considero podrían ser retirados para mejorar la calidad general del canal y programar espacios infantiles, series internacionales, películas no tan viejas y crear un espacio para un reto en películas. Nos escribe Ana María Estrada. Muy bien, otra perspectiva de otros televidentes que piden contenidos distintos y hacemos la solicitud de que sí se programan, que por favor los vean para que se mantengan en parrilla, Natalia. Y por último, dice: quiero saber cómo funciona la señal en vivo de ustedes. Cada vez que trato de ver en el PC o celular el lugar de su presencia en vivo, aparece una franja naranja con la hora de la transmisión en vivo, pero no la transmisión. Lo único que aparece es un video promocional del noticiero o el canal, pero no el programa. Nos escribe Paola Garzón desde Villavicencio Meta. Muy bien, le recordamos a los televidentes que algunos de los programas que se emiten en este canal tienen derechos de autor dentro y fuera del país. Y otros programas expresamente están hechos para esta pantalla y no para plataformas digitales por decisión de sus producciones. Agradecemos a Natalia y a nuestros televidentes que se comunican semana a semana y nos envían inquietudes y dudas sobre nuestra programación. Y a propósito de nuestros televidentes, veamos qué nos proponen en esta fase final de nuestro espacio para el cubrimiento adecuado del tema que nos ocupa esta mañana. Recientemente hay unas noticias donde hablaban del turismo sexual. En realidad esto no debería ser un tipo de turismo, no deberíamos darle esa categoría como tal, porque de lo que estamos hablando es de violencia sexual. Entonces hay que llamar las cosas como son y ahondar mucho más en las causas de estas problemáticas, porque con base en esas causas es que podemos encontrar diversas soluciones. La recomendación sería que debemos hacer un abordaje integral de la problemática, nombrarla como realmente es. No podemos decir que hay violencia sexual, hay diferentes tipos de violencia sexual. En este caso, el tema de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes debe ser nombrada de la forma que es, porque el mayor problema que tenemos ahora en Colombia es la naturalización de este problema. Claro, para que la audiencia lo interprete de una manera adecuada. Recomendaría es nombrar las cosas por su nombre, por lo que es. Explotación sexual como explotación sexual, agresión sexual como agresión sexual. Aquí en Colombia tenemos una variedad de delitos dentro de nuestro Código Penal y les solicito también que se instruyan un poquito, lo estudien mejor y nombren las cosas como son, en el lenguaje en el que se deben mencionar. Lo que soy mamá de un niño, pues la verdad que digan bien las cosas, porque pues eso es explotación sexual. Eso que llamen prostitutas a una niña, no, eso es explotación sexual, la verdad. Muy bien, conclusiones, recomendaciones, tareas que nos propone Wilmer. Bueno, la primera tarea es tener en cuenta la víctima y el impacto que puede tener la noticia a futuro para ella. Esa es la primera recomendación, ¿cierto? También crear espacios de reflexión, no solo quedarnos en la noticia, sino generar espacios en donde la ciudadanía pueda reflexionar sobre estas situaciones y
revisemos el artículo 47 del Código de Infancia y Adolescencia sobre la responsabilidad de los medios de comunicación. Bien importante. Muy bien, tarea importante. Wilmar Andrés Osejo, abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses y abogado de la Fundación Renacer. Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la invitación y seguimos trabajando por la protección de la infancia y la adolescencia en Renacer. Gracias. Muy bien. Diana Carolina, las tareas que nos propones. Acompañarnos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, digamos, con las familias, ¿sí? Y con la sociedad. Esto, digamos, nos garantizará mirarlos de una forma diferente, proteger sus derechos, tener, digamos, la protección integral, restablecer sus derechos. Ya parte del Estado nos estamos articulando, estamos, digamos, adelantando las acciones que nos corresponden, pero maravilloso si los medios de comunicación, digamos, en las campañas que adelantamos en el marco de promoción, prevención y protección, nos puedan acompañar socializando, digamos, todas estas acciones y programas que nosotros tenemos para mitigar estos riesgos. Diana Carolina Baloy, directora de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, abogada y experta en derechos humanos. Muchas gracias por estar con nosotros. Tus tareas, las recomendaciones, Isabel. Bien, fundamentalmente 3. La primera de ellas es abandonar expresiones tales como turismo sexual infantil y referirnos a explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en contextos de turismo. Abandonar también expresiones como pornografía infantil y emplear la expresión correcta, explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales o en la producción de material pornográfico. En segundo lugar, detectar señales de alerta y responder frente a ellas. Y en tercer lugar, denunciar. En ese sentido, fortalecer las líneas de denuncia 122 Fiscalía General de la Nación, 123 Policía Nacional, 141 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Isabel Agatón Santander, subdirectora de Protección Laboral del Ministerio de Trabajo y experta en Derechos Humanos. Fernando, en el cierre, tareas. Bueno, una cosa que es muy importante en este tipo de informaciones es valorar las cosas. Eso de la objetividad, eso que es una bandera que sacan todos los profesores en las facultades de Comunicación Social y Periodismo. Bueno, casi todos. Eso no. ¿Cuál objetividad? Lo malo es malo, lo bueno es bueno. Y una violación de un niño y un acoso a una mujer y un matoneo a una niña, todo eso es malo y hay que decirlo y hay que presentarlo tal cual, con valoración. No, el periodista no puede ser simplemente el que dice pasó esto y aquí están los datos, tantos en Medellín, tantos en Cartagena, tantos en Bogotá, y que no se diga nunca esto no debe pasar, esto no puede seguir pasando. Hay que valorarlo, hay que decirle a la gente esto está mal. Muy bien, Fernando Ávila, profesor y experto en lenguaje. Muchas gracias. Caterine, tu turno, tareas. Entonces es importante que consulten a las personas que somos expertas en el delito para que cada día se generen herramientas y se generen textos, se generen noticias que realmente lleven un mensaje muy claro, que realmente no se siga confundiendo este delito con otros delitos como el abuso sexual y demás, como la trata de personas, que también es diferente, y que podamos seguir aportando a la sociedad para que seamos cada vez más protectores, porque ahí es donde viene el reto, a que seamos cada vez más unos entornos protectores para la niñez y la adolescencia. Muy bien, muchas gracias a Caterine Jaramillo Díaz, directora de la ONG Valientes Colombia. A todos ustedes, amables televidentes del Canal 1, muchas gracias por acompañarnos semana a semana. Recuerden que todos los sábados tenemos una cita a las 7 en punto de la mañana para hablar de los temas que ustedes nos proponen. Prográmense con nosotros. Mientras pueden escribirnos o enviarnos sus videos desde la página web canal1.com.co o al correo defensor@canal1.com.co. Recuerden que inquietudes, propuestas, dudas, recomendaciones mueven nuestra televisión, porque nosotros somos uno libre como tú. Soy Mario Morales, defensor del televidente del Canal 1. Nos vemos el próximo sábado, Dios mediante. Feliz fin de semana.